La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. He titulado a esta enseñanza La levadura, juicio de Dios. Vamos a ver por qué. Resulta que estoy investigando con respecto a la levadura. O sea, sabemos que la levadura es tipo del pecado, pero quiero hablar con ustedes más seriamente del asunto, del por qué realmente Dios estará enojado con la levadura o no. Y bueno, empezar contándoles que la levadura, los primeros estudios o los primeros registros de que se tiene, estamos hablando de casi 4000 años antes de Cristo, y los egipcios utilizaban ya levadura para leudar sus panes. Sin embargo, digamos, todos los pueblos nómadas que no eran, digamos, egipcios, como lo era, digamos, Abraham en su momento, o Isaac en su momento, o Jacob con toda su tribu de chicos, que eran 12 chicos que después se convirtieron en un montón. Toda esta gente consumían pan, pero no lo consumían con levadura, sino que lo consumía sin levadura. Entonces eran unas tortas de pan largas, duras, como galletas, que ellos cortaban. ¿Quién ha hecho pan acá? Bueno, está bien. No, sí hablen todos los días. Pero usted sabe que para que el pan se ponga esponjoso, ¿qué hay que agregarle? Si no, ¿qué hay que agregarle? Que el pastor, no dijiste, ¿ves? A mí sí no me decís. Diga. Usted tiene que agregar levadura para que el pan crezca y se ponga esponjosito. ¿De acuerdo? Si no, lo que usted se está comiendo es una galleta, y las galletas no tienen levadura. Por eso son galletas. Pero no quiero adelantar demasiado, sino que quiero ir avanzando con ustedes a través de la palabra para que juntos veamos qué significa esto y que sea de bendición para usted esta noche, esta palabra. Acompáñeme a Éxodo 12:8, por favor. Empecemos ahí. 12:8 dice, bueno, la teníamos en Reina Valera, pero yo dependo de Glenn. Si Glenn quiere, si Glenn no quiere, ¿qué hago yo? Glenn. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, ¿qué dice? Lo comerán. Estamos hablando del momento, la noche anterior, en que Israel iba a salir libre del cautiverio y que la tuvo secuestrado Egipto por 400 años. Entonces, esa noche Dios le transmite a Moisés un mensaje muy específico, y entre las cosas que le transmite es acerca de la alimentación previa a la salida al día siguiente. Entonces le dice que ese momento, que esa noche deben de comer una carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura, ¿ok? Vamos a Éxodo 12:15, por favor. Luego entonces de que esto sucede, el Señor empieza a hablarles de cuáles van a ser los ritos con respecto a la levadura, los ritos con respecto al recordatorio o el memorial de la salida de Israel de Egipto. Y dice, 7 días comerás panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días. Y así el primer día harás que no haya levadura en tu casa, porque cualquiera que comiese el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Escuche esto. Entonces, si la levadura es tan importante que a usted lo puede cortar de la comunidad, en el caso de los israelitas, no significa que usted iba a morir, sino significa que usted iba a ser desechado. Cuando dice será cortado de Israel, es que la gente lo va a apartar, usted va a quedar fuera de la bendición, fuera del propósito de Dios para el pueblo. Vea qué interesante, con una cosa que era prácticamente para comida. ¿Dónde aprendieron los hebreos a comer pan con levadura? Lo aprendieron en Egipto. ¿Por qué? Porque durante el tiempo del cautiverio, y estamos hablando que los egipcios ya leudaban su pan, Israel aprendió a leudar su pan propiamente de Egipto. Y entonces la orden de Dios directa es: no quiero levadura,
No quiero que comas pan con levadura. No quiero saber de la levadura. Es muy interesante, Pastor Randall. ¿Por qué? Porque algo tan insignificante que nosotros pasamos leyendo se convierte en algo sumamente importante y agudo para Dios. Tanto así que lo cuenta, y ahorita se los voy a decir un montón de veces a través de la escritura, y se menciona la molestia, la incomodidad, la orden ejecutiva de parte de Dios de que no haya levadura. Bien, ahora sí, vámonos por favor ahí mismo en Éxodo 12, pero 2 versículos más adelante, del 17 al 20. Y dice: y guardarás las fiestas de los panes. Guardarás la fiesta, o sea, ya aquello se está convirtiendo. Cuando usted tiene una fiesta como el 15 de septiembre, es para que usted recuerde todos los años. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? Ah, bueno, ok. ¿La independencia de quién? ¿De quién nos independizamos el 15 de septiembre? ¿Ah? De España. Ok. Mejor no pregunto de otra fecha. Entonces, si para nosotros es importante recordar ciertas fechas que hasta se convierte en feriados, que entonces se hace el fin de semana más largo, qué interesante que aquí en la escritura está registrado desde el comienzo. Estamos hablando del libro de Éxodo, y dice: y guardarás la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué tus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardarán este mandamiento, que es un ¿qué? Mandamiento en sus generaciones, por costumbre perpetua. ¿Qué significa eso, amada familia, y los que nos están viendo a través del internet? Que sí o sí usted debía de guardarlo. Usted nace, crece, se reproduce y muere, y usted tiene que guardar eso toda su vida. Y luego de usted, sus hijos y los hijos de sus hijos, por todas sus generaciones, como una costumbre perpetua. Entonces ahí fue donde más me interesó y más me intrigó el asunto, porque ¿por qué Dios habla tanto y en contra de la levadura? Ahora bien, ¿es que Dios está enojado con la levadura? Pareciera. Pero entonces, ¿para qué la creó? A ver, iglesia. ¿Ah? Para engordar. Bueno, sí. O sea, usted está bien leudado, pastor. Qué importante. Miren, estoy tratando de hacer todo esto para que usted, aunque es jocoso, lo entienda claramente, porque no tengo tampoco mucho tiempo. Pero quiero que usted entienda jocosamente. Primero, la levadura es parte de la creación de Dios. El hombre la descubrió y comió pan delicioso, ¿cierto? La levadura estaba naturalmente en el ambiente. Entonces los primeros hombres que comieron el pan leudado fue porque la levadura cayó ahí. Incluso los egipcios hablaban de un milagro cuando el pan se crecía y quedaba delicioso. Ellos no entendían el principio de la levadura, ¿verdad? Que es lo que se ocupa para que el pan tenga las características que tiene, que usted y yo conocemos. Entonces ellos llamaban eso un milagro. Luego se dieron cuenta que esto estaba en la naturaleza y que podían utilizarlo para llevarlo a sus casas. Y de ahí pues la historia hasta el día de hoy, hasta el pan que se come el pastor, que ahí está la prueba más irrefutable del efecto de la levadura. Venga conmigo a Éxodo 13:3, por favor. Éxodo 13:3 dice, vea: y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud, pues Jehová les ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, otra vez está peleado el Señor con la levadura. Está peleado Dios con la levadura. ¿Qué tiene que ver la levadura?
aunque usted no lo crea, es importantísimo, y a Dios, que nada se le pasa porque es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene una razón muy poderosa para que el pueblo no leudara sus panes, porque más adelante iban a ocurrir ciertas cosas. Ya voy. Entonces, eso es para que nunca se les olvide. Y seguimos leyendo un poquito más, ¿qué le parece? Éxodo 13, del 6 al 10. Dice: 7 días comerán pan sin leudar, ya eso lo habíamos visto, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Bien, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no, oiga, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Es decir, que cuando viene, y lo contarás en aquel día, perdón, Glenn, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Ya? Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Dios está dando una orden y un recordatorio. Y cuando dice: no quiero saber de la levadura en todo tu territorio durante el tiempo de los 7 días de la fiesta, es decir, en toda la nación de Israel no podía haber levadura, porque si la levadura caía sobre algún artículo, inmediatamente lo leudaba, es decir, crecía. Y eso, si se daban cuenta los hebreos, obligaba a cortar de la comunidad de Israel aquella familia. Imagínense que si era importante y crucial, crítico, que tuvieran la levadura. Pero bien, vamos a ver. 61 veces en la escritura se menciona la palabra levadura, y 98% de estas 61 veces se habla de fiestas de panes sin levadura, sacrificios sin levadura en las ofrendas, o tener cuidado con la levadura en ciertas cosas. De forma que la levadura hace crecer el pan. Pero ¿por qué para Dios era importante? Ya vamos a pensar y vamos a hablar de eso. La levadura es el tipo de pecado. Es decir, de la misma manera que la levadura hace crecer el pan, ¿ok? El pecado hace crecer la maldad en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Dios está interesado en que el pueblo entendiera eso? No para que no comiera levadura, sino para que se acordara que Dios los sacó de tierra de esclavitud, de tierra de pecado, de tierra de idolatría, donde estuvieron 400 años cautivos a causa de Egipto. Entonces estaban ellos prisioneros, cautivos, secuestrados. ¿No cree usted que el pecado hace lo mismo con nosotros cuando le damos cabida? Cuando permitimos que un poquito de pecado caiga en nuestro campo, en nuestro corazón, entonces ese pecado va a empezar a inflar la maldad en nuestras vidas. Entonces Dios por eso está mencionando el asunto de la levadura. Entiende, iglesia, no es porque no se la comiera, sino porque Él quería que Israel entendiera que Él los había sacado con mano fuerte de donde estaban. Quiero recordarte que a ti Dios te sacó con mano fuerte de donde tú estabas. Porque muchos de nosotros salimos con vida, muchas veces porque los ángeles de Jehová estaban con nosotros, porque el cuidado del Señor estaba acampando alrededor de nosotros, su presencia. Muchos hemos contado aquí de accidentes, muchos hemos contado aquí de enfermedades, muchos hemos contado aquí de situaciones terribles económicas y familiares, y cómo Dios nos ha sacado de aquello. Entonces, si su amén es verdadero, usted entonces entenderá que un poco de pecado puede echar a perder lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces no debería de haber pecado en nuestro territorio para evitar que aquello infle la maldad en nosotros. ¿Sí me estás entendiendo ahora? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede?
El pecado adormece la conciencia, así como la levadura fermenta el pan. De la misma manera que la levadura va lentamente fermentando el pan, así el pecado va lentamente haciendo un daño en nuestra vida. Para poder hacer pan y usted le pone la levadura, ¿cuánto tiene que esperar? O sea, ¿es inmediato el crecimiento? Hay que dejarlo en reposo. ¿Cuánto lo dejan más o menos? Ok, es decir, si ella une la levadura y el pan, la masa se ve igual. Usted se tiene que ir y al rato usted empezará a ver el efecto fermentativo de la levadura sobre el pan. De la misma manera el pecado, amada familia y los que nos están viendo por el internet, el pecado viene, cae sobre nosotros y no se nota porque nadie lo ve. Usted lo está viendo, pero usted dice, ay, yo puedo con esto. Esto a mí no me va a hacer ningún mal. Pero ese pequeño instante de pecado luego se vuelve a repetir y luego se vuelve a repetir y se va agrandando. Vean, amada familia, muchas veces tenemos gente que no es buena para nosotros, que es tóxica para nosotros, que lo que hace es que nos aleja de la santidad de Dios, pero sin embargo seguimos frecuentando, seguimos llamando, seguimos tomándolo en cuenta. Yo digo que algunas de estas personas usted debería eliminarlas de sus redes sociales. Todo aquello que le cometa a usted, que le haga a usted pecar, porque esa persona es tóxica, usted debería de evitarlo. ¿Lo evita? Porque si no viene a ser como la levadura que cae sobre el pan y lo agranda. El pecado es así. Un día de estos, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuándo fue que comimos el pan? Hoy en la mañana. Hoy en la mañana vengo del hospital. Y me dice mi esposa por teléfono, qué rico comernos algo diferente, ¿por qué no pasas a la panadería? Entonces yo dije, bueno, siempre estamos comiendo galletas o el pan integral y ese tipo de cosas, bueno, ¿por qué no cambiar hoy? Entonces compro una manita de ese pan que tiene un montón de queso por arriba, ¿verdad? Delicioso, me lo llevo para la casa, lo meto en el hornito, aquello se pone bávaro, mientras está el café caliente y los huevos y todo eso, luego nos sentamos, yo bebo aquello. Y cojo 2 bollitos deliciosos, calientes y crujientes. Pero ¿qué hago yo? ¿Sabe qué hice yo? Espérese que termine por lo menos para que diga qué es lo que va a decir. Yo agarro el relleno y se lo quito. Porque a mí me hace daño. Porque la cáscara no es lo que le hace daño a usted, es el contenido leudado. Porque eso tan delicioso, suavecito, ¿verdad? Y esponjoso, cuando cae a su estómago, aquello se fermenta, se convierte en azúcares, que a la larga se convierte en grasa, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted come mucho pan, usted se infla. Deje de comer pan y ¿qué pasa? Se desinfla. ¿Por qué? Porque es el efecto de la fermentación del pan con la levadura. De la misma manera el pecado, amados, de la misma manera. Aquí lo estamos hablando jocosamente, pero hay que poner atención, amada familia. El pecado está a la puerta para que nosotros caigamos. Y una pequeña parte, algo insignificante de comienzo, puede ser el motivo de una gran destrucción. No solo de su vida, sino su familia. Y si no es su familia, es su entorno, y si es su entorno, su trabajo, y ahí para arriba. Por eso es que nosotros aquí desde este altar continuamente les hablamos de la necesidad de la santidad y de la famosa palabra que la acuñó, que dice, aquí hay que pellejearla todos los días. El que me diga a mí que no falla es un mentiroso. Ya con eso es suficiente. Porque todos los días usted y yo tenemos que pelear la buena batalla. Todos los días tenemos que buscar que en nuestra casa no haya levadura de pecado, para que nuestro hogar esté limpio, nuestros hijos estén cuidados, nuestra vida tenga propósito. Usted no puede venir a la iglesia a invertir un tiempo. No, usted viene a la iglesia porque usted está invirtiendo su vida, su vida. Estamos en tiempos peligrosos. Ya paró, ya se hizo la paz. No se las crea.
Ya le hemos dicho que Persia, o sea, Irán, es parte de las naciones que se enfrentarán con Israel en el último momento en la guerra de Armagedón. Así que no es que destruyeron a Persia y se va a quedar quedito. No, entienda, son anticipos de lo que viene. Y si usted y yo no estamos preparados, nos va a pasar como la de las vírgenes insensatas, que también tenían aceite, pero no tenían el respaldo y se quedaron fuera de la boda. Primera de Timoteo 4 del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea, yo no sé usted, si usted ve las redes sociales, si usted abre y pone cualquier cosa, vea, están ocurriendo unas barbaridades en muchas iglesias que a mí me asusta. Hay corrientes terribles como en República Dominicana, donde se ha mal usado. Entonces han llegado a hacer de aquello ya no la doctrina del Señor, sino una secta exagerada. Entonces ocurren cosas terribles, la gente se golpea contra todos lados, se da vuelta en los pisos, hace cosas terribles, y eso dicen que es la unción del Espíritu Santo. No se confunda, no se confunda, pero en los últimos tiempos estará habiendo doctrinas de demonios, falsas doctrinas, y la iglesia estará cayendo en apostasía, preparando los últimos momentos. ¿Para qué? Porque Satanás lo único que quiere es que usted se quede. Es lo único que le interesa, porque él ya sabe que está perdido, pero entonces se lo quiere llevar a usted y me quiere llevar a mí junto con él. No se lo permita. Busque si hay levadura en su corazón. Busque si hay levadura en su casa. Muchas veces la pastora dice: usted debería de verificar qué tiene en tu casa, qué tiene en su casa. Si usted tiene cosas que son anatemas, si usted tiene cosas que no están bien, si usted está favoreciendo situaciones o usted está entregando su dinero a cosas que no están bien. Entienda, todo esto es parte de esa levadura que lo va a usted inflando. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que luego usted y yo caemos en una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia? ¿Qué es algo que está cauterizado? ¿Ah? Si lo va a decir, dígalo así como se lo dice a la pastora. Diga, ¿qué, pastor? Cuando usted tiene algo cauterizado, ¿cómo fue primero? Abierto o quemado. Cuando hay una conciencia cauterizada es porque fue una conciencia quemada. ¿Y qué es lo que quema? El pecado. Primero digo, que esa película tenga 2 o 3 escenas de sexo, ¿qué importa? Yo soy un adulto, yo tengo mi esposa, ¿qué importa? ¿Verdad? Pudiera suceder. Entonces vi eso, no me provocó nada, pero sigo viendo películas con eso y sigo viendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Estoy inflándome de pecado y me voy separando de la verdad de Dios. La pastora lo ha dicho muchas veces, y el pastor Randall también acá. Vea, si usted está viendo, nadie está diciendo que usted no vea televisión, nadie está diciendo que usted no vea cosas, pero tenga cuidado con lo que ve. Si hay algo que no está bien, por favor, adelántelo o deje de verlo. No me diga que usted es adulto. Dice ahí que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, viendo a espíritus engañadores y aprendiendo doctrinas de demonios. Si usted cree que eso era para en la iglesia primera, este está ahora entre nosotros. El mismo problema de la iglesia primera. Así que usted está expuesto, al igual que yo, al pecado todos los días. Y si nosotros cedemos al pecado, nuestra conciencia se va a cauterizar. Vamos a adelantar. Salmo 36 del 1 al 2. Leen, por favor. El pecado habla al malvado en lo profundo de su corazón.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas al punto de no hallar aborrecible su propio pecado. Podemos revolvernos, Glencito, por favor, porque es importante. Vean lo que dice. El pecado habla al malvado en lo profundo de su corazón. El pecado habla ¿a quién? Al malvado. Se supone que nosotros no debemos de escuchar el pecado. Pero entonces, ¿qué pasa? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando usted y yo preferimos la levadura del pecado, lo que está sucediendo es que empezamos a perder el temor a Dios. Ya no nos importa, ya no nos asusta. ¿Estoy diciendo alguna mentira? Ya no nos preocupa. Porque si lo hice una vez y lo repito y no pasa nada, y lo repito y no pasa nada, ya empiezo a crear una costumbre sobre aquello. Cree que merece alabanza al punto de no hallar aborrecible su propio pecado. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Un día mi esposa le preguntó a una persona: ¿cómo estás? Súper, súper. Pero y el trabajo y las cosas, súper bien. Y por dentro estaba que ardía. Estaba podrido su corazón. Pero no, súper bien. Vea, no oculte su pecado. Se lo doy por consejo. Si usted no puede salir solo de eso, y un pastor o un líder de la congregación dice: ¿qué te pasa? Necesito que me ayudes a orar en este momento. ¿Me puedes ayudar? Necesito salir de esta situación y me siento débil. Yo sé que el Señor me puede ayudar. ¿Me puedes ayudar? Para eso estamos, ¿sí o no, pastora? Pero, no, yo estoy bien. Yo puedo salir solo. Ya yo pierdo el temor a Dios. ¿Por qué? Porque yo me considero que yo puedo. Y no es cierto. Ninguno de nosotros puede nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo solito no puedo nada. Fue interesante lo del relleno del pan. Viera cómo quedó el plato. Si usted practica eso, practíquelo. O sea, no es tan caro. Coge una manita de pan, quítele todo el relleno y usted se va a dar cuenta que es una pelota así. Agárrela y la mueve un poquito y al final es una bola. Y eso es lo que usted y yo nos estamos comiendo. Pero qué delicioso el pan. Sí, siga comiendo, pero si usted se da cuenta, lo peligroso está en el relleno para su organismo. No es una clase de salud, nada más les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya hoy lo vi, me quedé así. Sí, claro, el azúcar se convierte en grasa en el hígado. Y el hígado golpeado empieza a ser hígado graso 1, graso 2, graso 3. Después entonces viene el problema del cáncer, la cirrosis y el cáncer. Pero no es una clase de salud. Incluso las ofrendas que se hacían a Dios en el Antiguo Testamento, que tuvieran harina, ¿verdad? O panes preparados, debía ser sin levadura. Vean, nada de lo que entraba en el altar de Dios podía tener levadura. Bien, Mateo 16 del 5 al 12, amada familia, por favor. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar ¿qué? Se olvidaron de llevar pan. Pero entiéndame que ese pan sí estaba leudado, por lo que sigue. Dice: entonces Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sigamos leyendo. Los discípulos comentaban unos con otros: no trajimos pan. Ve hasta dónde va la mente. Él les está hablando de una cosa, pero ellos están pensando en la barriga. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no hay pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estoy hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la levadura en enseñanza de fariseos y de saduceos. Usted no puede escuchar, y esto no es un comercial para nada, usted no puede escuchar algo en la radio, en la televisión, ir a una iglesia sin cuestionar que lo que usted está escuchando está en la palabra. Usted incluso lo que nosotros decimos aquí, cuestiónelo, búsquelo en la palabra. Me da más gusto saber que usted va a buscar si lo que yo estoy diciéndole es verdad o no, a que usted se las crea todas. Como muchas veces les he comentado de aquello cuando yo era muy joven, cuando Randall me llevaba a la iglesia y ya él era un hombre viejo y yo era un niño, después fui un adolescente, él seguía siendo un hombre viejo, pero cuando yo era un adolescente en una iglesia, que yo ya les conté muchas veces que un tipo llegó del exterior y empezó a hablar de David y Goliat y dijo que Goliat tenía 30 metros de altura. Y todos, hay que leer. Hay que leer. Usted no puede quedarse con lo que yo le digo. Hay que leer. Si usted no lee, Dios no le puede transmitir a usted razón, bendición y poder. No se quede con lo poquito que usted oye o escucha cuando no está poniéndole atención al celular o a otras cosas. Tiene que leer la palabra. Así como le decimos que tiene que orar, tiene que leer la palabra. Confróntese con la palabra. Pero dice aquí, en lo que estábamos leyendo, no dejes que la levadura de fariseos y saduceos, cuídate de lo que oyes. Cuídate de lo que oyes y de quién lo escuchas, por favor. Puede ser muy famoso, puede tener una iglesia llena. Cuídate de lo que dice. Sé sabio, sé sabia, sé prudente. Si el mensaje de esta noche es ese, te lo repito, sé prudente con lo que oyes. No dejes que nada ni nadie pueda meter en ti la levadura del pecado o hacerte dudar de la gracia de Dios, del sacrificio de Jesucristo, de la resurrección del Rey y de tu esperanza de una vida eterna. Porque cuando no se dan las cosas en el momento en que queremos, empezamos a dudar y empezamos a flaquear. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. En su tiempo va a actuar. No te dejará ni te desamparará. Amén. Bien. Vean este caso, Lucas 18, del 9 al 14. También lo hemos leído varias veces. Jesús contó 18, 9, sí, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Oiga, usted está viendo eso, es que deténgase cuando usted ve cosas. Dice, a los que se consideran justos y menosprecian a otros. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, que el más pequeñito te puede dar la sorpresa del siglo y cuando te estás dando cuenta estaba encima tuyo. Porque busca al Señor, ora y Dios lo levanta y tú quedas en el mismo sitio. Hay un dicho muy feo, pero es cierto. El que nació para maceta, ¿cómo dijo? Randita, porque no, fíjese a ver si los carros están bien un ratico. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué es un publicano? Es un cobrador de impuestos. Era un hombre que consideraban pecador, inmundo y que lo apartaban, digamos, en la religión judía, en la sociedad judía de ese tiempo. El fariseo puesto en pie oraba, mira que voy a ir a ver los carros aquí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Glenn, si tú pones por favor el versículo 11 nuevamente. Dice: el fariseo puesto en pie oraba, ¿cómo? Consigo mismo. ¿Estaba orando a Dios? ¿A quién le hablaba? A su ego. Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado el Señor no despreciará, y el que se humilla será levantado. Pero qué interesante que lo que menciona Jesús aquí dice: el fariseo estaba orando consigo para sí, diciendo lo bueno que era, lo maravilloso que era ser él. O sea, que todos los demás tenían que tomarlo a él en cuenta como la última Coca-Cola del desierto. Bueno, en ese tiempo no había coca, digamos como la última tinaja de agua del desierto. Pero el publicano, vean lo que dice en el versículo 13, Lencito. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni levantar los ojos, sino que se golpeaba a sí mismo diciendo: Dios, sé propicio a mí. Dios, sé propicio a mí. ¿A quién estaba hablando el publicano? ¿Y a quién le estaba hablando el fariseo? ¿Ven la diferencia? El fariseo estaba lleno de levadura, y la levadura lo había inflado tanto que lo que hizo fue que su conciencia estuviera tan cauterizada que él estaba haciendo ritos secos delante de Dios, y Dios no puede escuchar los ritos secos de la gente que está llena de levadura. Esta noche es el momento de que si ha habido algo en nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar el perdón de Dios y seguir adelante. Ya voy casi a terminar, deme 5 minutos. Voy a adelantar un poquito aquí. Eclesiastés 10:1, por favor. Dice la palabra del Señor. Sí, dime. Evita la levadura, ¿verdad? Eso es que estudiar la palabra, meternos con la palabra, evita que crezca la levadura en nosotros. No hay nada más cierto que eso. ¿Por qué es que nosotros como cristianos estamos unidos a la palabra continuamente? Porque Dios nos pide, casi que nos exige que estemos unidos a la palabra continuamente, porque la palabra nos aleja de la levadura, nos aleja del pecado. Cada vez que usted y yo estamos estudiando la palabra, entrando en la verdad de la palabra, estamos alejándonos del pecado. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia lo que va a hacer es entender que sin Dios no podemos lograr nada. Y va a alejarte de entender y de creer que tú eres lo único que vale, sino que es lo que vale es Él, para que tú tengas valor. Amén. Porque Dios, ¿qué hace? La palabra escudriña los corazones y eso evita la levadura. Porque dice, ¿qué dice que es la palabra? A ver si alguno sabe el versículo. Porque la palabra es Viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas y discierne. Si usted acciona con la palabra, lo que va a suceder es que la palabra lo va a usted a inundar. Y ahí, en ese momento, es cuando usted se va a ver confrontado consigo mismo. Y usted dice: yo tengo que cambiar. Yo tengo que alejarme del pecado. Yo tengo que ser una persona diferente. Y eso no significa que usted no tenga fe, porque algunos dicen, es que es la fe, es sin obras. No, tus obras en la fe es lo que cuenta. Si yo no hago algo por cambiar
por mucha fe que usted hable, seremos como tambores que suenan, pero no tienen más que aire. La levadura del pecado seguirá inflando en nosotros en tanto que no tomemos la decisión de apartarla por completo. Es tiempo de hacer el ejercicio de sacarla de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra iglesia. Amén. Pero entonces, ¿cómo elimino la levadura? A ver, ¿cómo elimino la levadura, Eli? La palabra es una. ¿Qué más? Ah, claro, la comunidad de los santos me ayuda a que la levadura no crezca en mí. ¿Qué más? Apartándonos del pecado, poniendo la palabra por obra. ¿Qué otra cosa importante? Iglesia, dejándose guiar por el Espíritu. Pero para que todo eso funcione, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Orar y estudiar la palabra. ¿Y qué tengo yo que hacer para cortar la levadura? Sí, ¿y cómo lo hago? Arrepintiéndome y cambiando de dirección. ¿De acuerdo? Todo esto que acaban de decir ustedes es verdad. ¿Lo pondríamos en práctica? Póngalo en práctica y cuénteme si las cosas no van a mejorar. Póngalo en práctica. Pero también dice la escritura, y se lo voy a parafrasear como el pastor Carlos: no seas terco, no seas terca. Utiliza la palabra de Dios en tu bien. ¿Ok? Ahí se acabó. Ahora, para que esto funcione, amados, debemos de orar, como dijeron ahí. Y debemos de ser pacientes y perseverantes. La levadura seguirá ahí como en la naturaleza ha estado leudando las cosas. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Bueno, no, Magda, córrese. Ahí está el pecado. Pero el pecado también está aquí. Aquí. En la mente y en el corazón. Lo que llevas adentro es lo que marca la diferencia. Porque con el corazón y en el corazón, están los malos pensamientos, los homicidios, las maldades. Hay que limpiar el corazón. Hay que arrepentirse y cortar con el pecado, que era la levadura que Dios le hablaba a su pueblo desde el principio. Amén. Póngase de pie. ¿Qué le parece si hacemos el ejercicio? Porque todos necesitamos arrepentirnos. Cierre sus ojos. Si le digo que ponga su mano sobre su corazón, si quiere hacerlo, hágalo. Para mí, desde que lo digo y pongo mi mano en mi corazón, estoy adquiriendo un compromiso. Estoy creyendo en un compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, sabemos que detestas y que odias cuando el pecado hace crecer en nosotros la maldad, como la levadura hace crecer el pan. La levadura se toma tiempo para que el pan se forme, Señor. El pecado, Señor, también poco a poco ingresa en nuestro corazón, ingresa en nuestras venas, en nuestra carne, ingresa en nuestra alma, Señor, hasta que cauteriza nuestra conciencia y poco nos importa la palabra y poco nos importa lo que tú dices, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús, Padre eterno, porque hemos fallado, hemos pecado contra el cielo. Hemos pecado contra ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Te pedimos perdón, Señor, como tu pueblo. Perdónanos, Señor, por habernos expuesto a la maldad del pecado tantas veces. Perdónanos, Señor, por dejar
que aquello anide en nuestro corazón, Señor, y no lo quitemos y no lo cortemos. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ver la maldad y quitarla, Señor. No permitas, mi Dios, como le enseñaste a los discípulos, Jesús, líbranos de la tentación, Señor. Danos tu fuerza y tu poder. Espíritu Santo, en esta noche, ayúdanos para poder ser santos, para dejar que la palabra, Señor, corra en nosotros y corte lo que tenga que cortar, Señor. Porque como dice la Escritura, prefiero entrar sin un ojo, sin una pierna o sin un brazo espiritual, Señor, que condenarme en el fuego del infierno. Ante los eventos, Señor, que están marcando el reloj, Señor, apocalíptico en estos días, te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos inunde, que el fruto de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, que apreciemos, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que nos preparemos, mi Dios, como las vírgenes sensatas, sabiendo que el aceite de tu presencia hará la diferencia, Señor, ese día. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando.